Y voy a leerles públicamente. Los que tienen Biblia, lean en silencio, los que no, escuchen. Y también para motivar a los oyentes en la transmisión, la lectura está en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No voy a exponer todo el mensaje a esta iglesia. He tomado algunas frases de ciertos versículos para traer el mensaje para ustedes que están aquí presentes y para los que me estén escuchando o a la hora en que vayan a oír este mensaje. Y es la entrega número 14 de esta serie sobre la iglesia. Es la 14ª entrega que les presento hoy y le he titulado, así se va a llamar para los que apuntan, La iglesia y su quehacer permanente. Y sin duda hay muchos quehaceres, pero hoy solamente quiero referirme a uno. Me estaré refiriendo a otros quehaceres en los mensajes a futuro. Y del quehacer que hoy quiero hablar es el amor a Dios. No el amor de Dios, sino el amor de nuestro corazón hacia Dios. Cuando el Señor Jesús, una vez resucitado, fue a encontrarse con los apóstoles que andaban pescando, convencidos por el apóstol Pedro. Pedro llegó a la conclusión: eso se terminó, vamos a volver a lo que éramos antes, vamos a dedicarnos a lo que nos dedicábamos. Y le dijo a los demás: yo me voy a pescar. Y los demás dijeron: pues vamos contigo. Y andando en la pesca, dice la Biblia que pescaron, se dedicaron a pescar toda la noche, pero no pescaron absolutamente nada. Y entonces el Señor Jesús se les apareció y le dijo a dónde deberían de echar la red y todo eso. Pescaron mucho y luego se sentó a comer con ellos y todos calladitos. Dice el refrán popular que calladito se ve más bonito. Sabían que ellos sabían la decisión que habían tomado y que no era muy buena, que era tomada a causa de las condiciones que estaban viviendo, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de angustia, y decidieron volver atrás. Y entonces se acercó el Señor Jesús en plena convivencia, en pleno momento de comida, en la mesa, y le dijo a Pedro, ¿se acuerdan las famosas palabras que le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro, en lugar de decir te amo, ¿qué le dijo? Te quiero. Pero no era lo que estaba buscando el Señor Jesús. No estaba buscando un te quiero. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando te amo. Y le preguntó la segunda vez: Pedro, ¿me amas?
Y él dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y la Biblia dice que Pedro se sintió apenado, acongojado, afligido. Él sabía que no estaba respondiendo a la respuesta de Jesús, porque el te quiero no es igual a te amo. Y entonces Pedro, allá en el marco de su pensamiento, acuciado por el Espíritu Santo, sin duda, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ven y apacienta. Es decir, lo que está haciendo el Señor Jesús, levantando a Pedro de donde había caído. Y hoy quiero hablarles de un pecado imperceptible, hermanos, dentro de la iglesia. Miren, nos escandalizamos cuando un hermano se emborracha. Ay, ¿cómo fue posible que el hermano se fue a tomar tanto tiempo en el evangelio? ¿A dónde fue a llegar? Nos escandalizamos del adúltero o la adúltera, según sea el caso. ¿Cómo es posible que mira tanto tiempo con su familia y le fue a fallar y se fue? Y ese pobre hermano o hermana que ha caído en ese pecado escandaloso anda en la boca de todo el mundo. Y luego la misma gente de la iglesia se encarga de llevarlo a los inconversos, llevando la tragedia a la iglesia y haciendo aquello una convulsión terrible y tremenda. Nos escandalizamos del chismoso, de la chismosa que anda de casa en casa, visitando aquí, visitando allá, llevando y trayendo. Nos escandalizamos de ellos, ¿no? Hasta en las redes a veces se sube, ¿no? a la red por ahí algunos memes, ¿no? Un día encontré en uno de los memes ahí que alguien subió una lengua tan grande que le daba vuelta a todas las sillas de la iglesia y decía el meme, yo por eso no voy a la iglesia. Yo no sé si por eso algunos no vienen a la iglesia. Pero también me encontré en estos días un meme por ahí sobre la definición de la hipermetropía. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? Cuando no puedes ver de lejos, ¿no? La hipermetropía es cuando no puedes ver y tienes que estar aquí muy cerquita para ver, ¿no? Pero le dieron otra definición que me llamó la atención. A ver cuántos leyeron ese meme, porque estoy seguro que más de uno de ustedes lo leyó. Me llamó la atención esa definición. Dice que hipermetropía es ver los pecados de otros y no ver los de uno mismo. Pero esa es una definición falsa, porque eso no es hipermetropía. Vean cómo caemos en falsedades en las redes. Y yo no estoy ni regañando, ni ¿cómo se llama? Ni echándole cara. Publiquen lo que quieran. Las redes para que, si quieren publicar cómo vuelan las moscas, está bien. Pero tengan cuidado en lo que publican. Fíjense bien. Y yo quiero hablarles de un pecado que está en todos nosotros y que ni cuenta nos damos. ¿Saben cuál es? No, ninguno de los que es adúltero, ninguno de los que estamos aquí es borracho, ninguno de los que estamos aquí es mentiroso, ninguno de los que estamos aquí es argüendero, no es pleitista, no andamos en demanda, no andamos en... Todo eso está bien, pero hay un pecado imperceptible que de no corregirse las consecuencias van a ser letales. ¿Y saben cuál es ese pecado? Dejar de amar a Dios. ¿Y cómo sabemos cuando el corazón dejó de amar? ¿Cómo sabemos cuando el corazón dejó de amar? ¿O cómo se da cuenta nuestro consorte de que ya no le amamos? Díganme. Ya no le buscas igual. Ya no le buscas o le pones la misma atención, ya no le dedicas el tiempo, ya no le dices palabras cariñosas, deja de ser amable, deja de ser cortés, deja de ser compartido, ya no tienes tiempo para estar con él o con ella según sea el caso, ¿no es cierto? No le dice, ya no te quiero ni ver, no le dice eso, simplemente son esos detalles que hacen
que se vaya muriendo el afecto. Miren, una iglesia puede tener un pasado esplendoroso y puede tener en su presente algo grandioso también. Yo no sé, la alabanza, los textos, lo que hacemos nosotros aquí, como en cualquier otra congregación, ¿verdad? Yo no sé si en otras danzan y gritan de júbilo. Cada quien tiene su liturgia o su forma de tener el culto. Pero no me voy a fijar en aquellos. Vamos a quedarnos con lo que nosotros hacemos. Estamos dispuestos a venir bajo el sol para estar en el culto, bajo la lluvia para estar en el culto, o dejar las cosas más importantes que según nosotros para estar en el culto. Podemos hacer una y mil cosas. Sin embargo, hermano, en medio de todo ese activismo, hay algo que sin percatarnos, sin percibirlo, puede estar abriendo una puerta para una tragedia inmensa en lo personal, en lo familiar y en la iglesia o en lo eclesial. Y eso es la pérdida del amor a Dios. Miren, leímos en el transcurso del culto el libro de Eclesiastés y dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Dice, comparable a eso es una pequeña, ¿se acuerdan qué dice? Una pequeña locura. ¿Qué es una locura? Una locura es realizar algo pequeñito, algo que dice, no tiene nada que ver, no tiene nada de malo, total todos lo hacen. Son las pequeñas decisiones que no debemos de tomar, pero que sin embargo tomamos. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Tenía todo. Y antes de adentrarnos en el mensaje, la primera parte que he tomado, ¿se acuerdan que les dije que no voy a poner todo el texto, que son 7 versos? En el versículo 1. Quiero que noten lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, en la diestra? ¿Quién es el que anda en medio de los candeleros? Eso nos lo responde capítulo 1. Dice que el que tiene a las 7 estrellas en su diestra es el Cordero, es Jesús, al que se describe como con ojos de fuego, piel de bronce y rostro de sol, para hablarnos de su poder, de su autoridad, de su conocimiento, de que no hay nada que se le pueda esconder. Y dice según el capítulo 1 que las estrellas son los ángeles y los ángeles son los pastores, los mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Así que los pastores, ¿en dónde estamos? En la diestra de Dios. ¿Quién es el que anda en medio de los candeleros? Bueno, ¿quiénes son los candeleros? Son las iglesias. ¿Y quién es el que camina en medio de los candeleros? Pues es el Señor Jesús. Ahora, con este versículo, yo quiero compartirles, hermanos, 2 cosas. Puede haber muchas más, pero solo 2 cosas quiero compartirles en base a este texto. La iglesia tenía un bonito templo que hoy todavía existe en las ruinas. Hoy todavía existen las ruinas. Porque Éfeso como ciudad no existe. Como iglesia tampoco existe, no existe la iglesia en Éfeso. Éfeso está a orillas del mar Egeo. Está en lo que hoy es al noroeste de Turquía, para más o menos ubicarles en lo que sería parte de lo que controla Rusia hoy día. Y Éfeso fue una ciudad importantísima, con decirle que fue la segunda ciudad más importante del Imperio Romano.
y era la puerta de entrada a Europa. Por ahí pasaba la ruta de la seda. ¿Han oído de la ruta de la seda? La gente que venía, los comerciantes que venían de China tenían que llegar forzosamente a esa ciudad para poder llegar a Roma, que era la capital del Imperio Romano. Entonces era una ciudad importantísima, muy enorme. Era un centro ceremonial religioso de la diosa Venus, en la Biblia llamada Diana de los Efesios. Una ciudad grandísima, y la iglesia que creció allí, bonita, preciosa, como se describe en el capítulo 2, muy activa, muy trabajadora, muy temerosa de Dios, con cánticos preciosos, con gente dedicada a Dios. En un principio de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en la epístola a los Efesios. Fue dirigida a esta iglesia. Y en esa epístola Pablo da testimonio que era una iglesia de una doctrina muy pulcra, muy cristocéntrica, de mucha teología. Era una iglesia de unidad. Era una iglesia preciosa, hermosa, grande. Y le dijo el Señor: yo soy el Todopoderoso, porque a los pastores los tengo en mi mano. Soy el Todopoderoso, que nada se me escapa, porque camino entre ustedes. Estoy caminando entre ustedes. Estoy viendo lo que hacen. Y por eso le dice el versículo 2: yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé cómo eres muy ortodoxa, muy derecha en tu doctrina, en tu credo de fe. Yo veo cómo tú desprecias a esos falsos maestros. Yo veo cómo te esfuerzas en tu servicio. Y yo veo cómo eres capaz de analizar lo que dicen los mensajeros que llegan diciendo que son apóstoles, y tú encuentras que son mentirosos. Conoces la Escritura. Yo sé todo eso. Y luego dice: y conozco tu arduo trabajo. Era una iglesia muy activa. Y conozco también tu paciencia. Era una iglesia aguantadora. Voy a explicar por qué paciencia y aguantadora. Quien reinaba en este tiempo, cuando se escribió el Apocalipsis, era un hombre llamado Domiciano. Espero no equivocarme. Aquí yo no estoy aquí hablando tanto de historia, pero es para darles una idea. Y este Domiciano era un emperador cruel, terrible, despiadado, y había declarado a los creyentes enemigos del Estado. O sea, no se podía ser cristiano, pues, porque si usted era cristiano lo perseguían a muerte. Con decirles que Juan fue encarcelado o exiliado a una isla llamada Patmos para hacer trabajos forzados en las minas de azufre. Y conste que Juan era anciano, de más de 80 años. O sea, ¿qué daño podía hacer un anciano de 80 años? Pero por ser creyente, por ser apóstol, lo mandaron allí. Y ahí fue donde recibió esta revelación. Y lo que yo quiero hacerles ver es que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Él sabe todo. Usted y yo nos podemos engañar unos a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Es todopoderoso. Sabe todas las cosas. En el Antiguo Testamento dice que no está la palabra en nuestra boca, y el Señor ya la conoce, ya la sabe. Dice que todavía estamos apenas siendo formados, apenas siendo un embrión, y el Señor ya nos está viendo. Yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cómo vives, yo sé cómo piensas, yo sé cómo trabajas, yo sé cómo caminas, yo sé cómo ves la vida. Así dice el Señor a la iglesia. Y reconozco que trabajas arduamente por amor de mi nombre, dice. Todavía no has desmayado. Y el Señor reconoce el buen quehacer de la iglesia.
reconoce el presente de la iglesia, pero también, hermanos, le dice: tengo contra ti una sola cosa. Mire, el Señor Jesús no le echó en cara de que fueran adúlteros, o de que fueran fornicarios, o de que fueran borrachos, o de que fueran mentirosos, o de que fueran, murmuradores, o de que fueran malos cristianos. No, no, no. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que tenía en contra? Por eso dije que era un pecado que todos tenemos y ni nos damos cuenta. ¿Cuál era el pecado? ¿Y por qué dejar de amar a Dios con toda la fuerza es pecado? Porque es el gran mandamiento de Dios, ¿recuerdan? Y empecé esta sencilla plática tratando de captar su atención para que nos demos cuenta de nuestra situación. Por eso le dije, ¿cómo sabemos cuando alguien, en el caso del matrimonio, en el caso de la pareja, cómo sabemos que ya, como que ya nos va haciendo a un lado? ¿Cómo sabemos? Primero porque se siente, ¿o no? Se siente. Y luego nos entra la espinita ahí de que algo no anda bien, algo está mal, y luego nos damos cuenta que ya no nos dedica tiempo, que ya no tiene tiempo para uno, que ya no nos atiende igual. Ya no nos hace tortillitas a mano, ya no nos hace esa salsita ranchera, ya no nos guisa esos guisados sabrosos y ricos que nos hacía en el horno. Yo no sé cómo la tienen ustedes, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que ya no vienen flores. Ahora, por el lado de las damas, ¿no? Las damas se dan cuenta que ya no vienen flores como antes, cuando andaba de enamorado, ¿verdad? Mandábamos unos, ¿cómo le llaman hoy? Ramos buchones le llaman. Para hablar de que son ramos grandísimos, cuando se anda de novia, los ramos buchones, o los corazoncitos, o los dibujos, o los detalles, y los que son dados a la poesía hasta le hacen versos, ¿no? En el mundo habrá muchas, pero ninguna como tú. Yo no soy poeta. Y entonces la consorte, o el consorte, no sea el caso, está notando que algo no está bien, y que se empiezan a sacar esto y aquello y allá y acá. Ahora, pasémoslo al nivel de nosotros como iglesia, en el trato con nuestro Dios. ¿Por qué dije que todos lo tenemos? Este pecado imperceptible, pero ahí está. Y si no lo corregimos, las consecuencias pueden ser letales. Entonces yo no estoy aquí exhibiendo a ninguno, porque luego dice ahí el pastor habla puras pedradas. No, estoy tratando de hablarle a su corazón y a su conciencia con la palabra de Dios y por el amor a Dios. Nuestro anhelo de nosotros como sus pastores es que ustedes amen a Dios, que busquen a Dios, que dejen a todo lo demás en segundo nivel y en primerísimo lugar, amar a Dios. Y dije que es pecado porque es romper el mandamiento que Dios nos dio. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo: hay escribas y fariseos, y le dijo hipócrita? Que yo no estoy diciendo eso, lo dijo el Señor Jesús, que diezman la menta y el eneldo y el comino, y han dejado de hacer la justicia y la misericordia. Y por justicia y misericordia se refiere a buscar a Dios, como dijo Jesús en Mateo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serían añadidas. Entonces la iglesia de Éfeso tenía mucho trabajo. Su presente era también bastante atractivo, con buen servicio, con buena adoración, pues imaginen, uno de los predicadores fue Pablo allí, otro de los predicadores fue
el apóstol Juan allí. O sea, de muchos de nosotros la iglesia se puede quejar, pero quejarse de Pablo, quejarse de Juan y quedarse de otros discípulos de los apóstoles, quejarse de ellos, no había lugar. ¿Y cuál era el pecado de la iglesia? Dejar de amar a Dios poco a poco. Es decir, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Ahora bien, ¿se acuerdan que leímos la parábola de las vírgenes? ¿Cuál fue la diferencia entre unas y otras? Mateo capítulo 25. Ellas estaban viviendo un presente. ¿Cuál era el presente de las vírgenes? Esperar la llegada del esposo. Ese era el presente. Pero el esposo tardó en venir, cuenta el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que contó la historia. ¿Y qué pasó, hermanos? Con las 10, porque hice todas. ¿Qué pasó? El desvelo de la noche, el trajín del día las fatigó, las cansó. A todas por igual. Pero 5 que el Señor Jesús calificó en su historia como prudentes, como sabias, como sensatas, fueron apercibidas. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Dispusieron en su corazón o tomaron la sabia decisión de prepararse para no ser sorprendida en su presente. El presente de la iglesia es amar a Dios, hermanos, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Cuando se ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, somos sabios. Y esa sabiduría nos va a llevar a tomar decisiones prudentes, decisiones sensatas. Y una de ellas es estar listos. Porque Jesús termina la historia diciendo, velad. Velad. Es decir, estar alertas. Poner atención. Estar preparados. Le dije en el transcurso del culto que el Señor Jesús en Mateo 24 precisamente y en Lucas 19 y los evangelios dan diferentes pistas de cuándo regresaría a esta tierra por su pueblo. Cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué más cantamos en ese canto? Y llevaremos su gloria a todo pueblo y a toda nación. Ahora, a lo mejor no podremos ir más allá de Machacata. A lo mejor no podremos ir más allá de La Victoria o más allá de los pueblos aquí al norte, ¿no? Pero nuestro presente es amar a Dios. Cuando usted ama a Dios, no hay ningún pero para dar testimonio de su Dios. No hay ningún pero para entregarle de su tiempo a Dios. No hay ningún pretexto para faltar ante su presencia. Recuerden lo que leímos en Eclesiastés. Una pequeña cosa, una pequeña locura desbarata todo nuestro buen quehacer. Y la iglesia de Éfeso, hermosa, preciosa, activa, con sana doctrina, con buena liturgia, con excelente predicador o predicadores, pero Jesús le echó cara a una cosa. El Señor Jesús le reprochó una sola cosa, que lo había dejado de amar. Entonces, le he dicho la descripción de Jesús, el Todopoderoso que conoce todo y que no hay manera de ocultarle las cosas. Le he mencionado también, mis queridos y amados hermanos,
cómo su palabra nos coloca delante de Él. La Biblia dice, no hay justo ni uno solo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno solo. Entonces aquí estamos usted y yo delante de su presencia, y yo pregunto, o echo mano de la pregunta que hizo Jesús al apóstol Pedro. Le dijo al Señor Jesús al apóstol Pedro, ¿me amas? Y yo le pregunto a usted como pastor, ¿amamos a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer usted por amar a Dios? ¿Tiene tiempo para amar a Dios? ¿Tiene tiempo para pensar en Dios? ¿Tiene tiempo usted para planificar cosas a hacer para la gloria de Dios? Y quiero que veamos el consejo. ¿Qué consejo le dio el Señor Jesús a la iglesia en Apocalipsis 2? Número 1, en el capítulo 2 y versículo 5, número 1. Recuerda. ¿Qué es recordar, hermanos? ¿Qué es recordar? Hacer memoria de lo pasado. Haz memoria. Ten en cuenta. Considera. Medítalo. Piénsalo. Pueden ser algunos sinónimos de esta palabra que dice recuerda. Yo la voy a traducir como reconoce en dónde estás. Reconoce. Tú no necesitas, o usted no necesita, según sea el caso, que el pastor le señale. Usted no necesita eso. Y el pastor honesto no lo va a señalar. Usted no necesita que el pastor le diga es por aquí. Usted no necesita que el pastor lo ande, dijeran en el norte, carrillándolo para que venga el culto. Usted no necesita que el pastor lo empuje. Una vez alguien me dijo, es que yo necesito que el pastor me motive. Oiga, ponga sus ojos en Jesús y no en el pastor. Usted no necesita eso. Usted necesita tener un encuentro especial en su relación con Dios y reconocer en dónde se encuentra usted ubicado. No ante los ojos de la iglesia, no ante los ojos del pastor o de los diáconos o de, ¿cómo le llamamos aquí? Se me olvidó. A ministerio. Usted no necesita eso. Usted necesita pararse delante de la presencia de Dios y reconocer en dónde se encuentra. El Señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto, o por lo consiguiente, de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Y arrepiente. En otras palabras, corrígelo. Miren, en Proverbios capítulo 28 y versículo 13, la Biblia dice que el que cubre sus pecados no prospera jamás. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. La iglesia de hoy, no me refiero a Betania, sino toda la iglesia de hoy, está en este tremendo pecado de la falta de amar a Dios. Y por eso muchos pastores, convencidos de que tienen que hacer algo, contratan a payasos, y que yo no tengo nada en contra de los payasos, contratan a los, cuando me refiero a payasos, son estos que ¿cómo se llaman? Se maquillan el rostro y hacen una obra, a eso me refiero. Le llaman también mimos, en algunos casos. Es que son unos mimos, estos son payasos. También yo no me voy a poner a discutir por ese detalle. Lo que estoy intentando decir es que el esfuerzo de estos pastores para evitar que la gente se les vaya es que empiezan a traer algo que les caiga bien a la vista, que digan palabras bonitas, que sean bien escuchadas, que no causen así esquemor en el corazón de los oyentes. Y muchos diáconos y muchos miembros de la iglesia se acercan al oído del pastor, así en lo bajito, dice, pastor, debería usted de cambiar. Espérese.
Póngase usted a pensar si no es usted que necesita hacer el cambio. Y cuando digo estas palabras no es porque me esté poniendo de ejemplo de santidad. En el barco estamos todos. Tenemos que ponernos en la presencia de Dios y decir: Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Sabes cuál es mi asunto. Las excusas que usted puede esgrimir para justificarse pueden ser buenas delante de todos los demás, pero ¿qué tan buenas son ante los ojos de Dios? Con cariño le digo esto, hermanos. Estoy preocupado por la iglesia de hoy. Estoy preocupado cuando las bancas están vacías. Estoy preocupado cuando todavía no podemos concluir este edificio. Estoy preocupado, mis queridos hermanos, cuando usted falta al culto, a sabiendas de que sé que está bien. Me angustia eso. Y cuando les pido que vengan a adorar al Señor, no es porque quieran quedar bien conmigo, es porque debemos de quedar bien con nuestro Señor. El consejo es: arrepiéntete, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios por haberlo dejado de amar como Él espera que lo amemos. Así como su esposa o su esposo de usted espera que le dedique tiempo, espera que sea atento con usted, espera que sea cortés, amable, tierno, amoroso. Una vez en una publicación alguien escribió: quiero encontrar un hombre que sea tierno, amable, amoroso, cortés, responsable de su familia. No, pues sí, ¿quién no quiere eso? Pero ¿saben que eso es lo que Dios espera de ustedes, de mí, como sus hijos? Para ir concluyendo ya casi, ¿cómo se siente usted como papá cuando su hijo es atento con usted? Para los que ya tenemos hijos mayores, ¿cómo se siente usted cuando de pronto el hijo viene y saca su cartera? Papá o mamá, mira, te lo doy con todo corazón. Y no vemos la cantidad, vemos el gesto, ¿no? El gesto. La actitud, como me dicen algunos. ¿Cómo se siente usted cuando de pronto su esposo es tierno, amable y considerado como usted? O al revés, ¿cómo se siente usted cuando su esposa es tierna, amable y considerada por usted? Sin que usted le diga que le muela, o como dicen aquí, le haga sus tortillas, se las empieza a hacer. ¿Cómo se siente? Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando usted viene a la casa de oración con acciones de gracias, con testimonio, con alabanza, con obediencia, con entrega, con fervor? ¿Cómo se siente Dios? Queridos hermanos, el Señor Jesús concluye la parábola de las vírgenes: velad para que no sean sorprendidos cuando venga el esposo. En otra ocasión Jesús dijo: velad y orar para que no entres en tentación. Cuando pensamos en la velada y en la oración, estamos ejercitando lo que necesita nuestro corazón para estar en comunión con Dios. Nuestro quehacer cristiano no es tanto llenarlo de activismo. Alguien me preguntó: pastor, ¿y qué vamos a hacer para Navidad? Ya viene Navidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a dedicar tiempo a tu Dios? ¿Cómo vas a pensar de tu Dios? ¿Qué planificas en tu quehacer diario para honrar y glorificar a tu Dios? No esperes en el trabajo de los demás. Dios va a llamar cuenta a los demás, pero también te va a llamar a cuentas a ti y a mí en lo personal. Este pecado imperceptible en nuestro corazón
es la falta de amar a Dios. Y es pecado porque Dios lo ordena, que lo amemos por sobre todas las cosas. Y cuando le dedicamos el tiempo y la energía y el esfuerzo y nuestra devoción a otro que no es Dios, le estamos dando la espalda, hermanos. Jesús le dijo a la iglesia: arrepiéntete y sigue haciendo aquellas obras. Sea amable con los demás, sirve con todo tu corazón, sigue cuidando la sana doctrina, pero vuelve al primer amor. Vuelve a empezar otra vez, dice aquel canto, ¿no? ¿Saben qué pasó con esta iglesia? Se lo dije al principio, dejó de existir, porque la iglesia no siguió el consejo práctico del Señor Jesús, siguió en las mismas. Y si nosotros seguimos en las mismas, nos pudiera pasar exactamente lo mismo. Antes de llegar al año 300, o sea, unos 150 años después, vinieron unas tribus llamadas godas o godos, los musulmanes y todo eso, y arrasaron la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan que les dije que era la ciudad segunda más importante de todo el imperio? La arrasaron, y entre ellos la iglesia, el templo. Y desapareció el candelero. Jesús se lo dijo: si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar el candelero. Si el candelero en la iglesia, lo que estaba diciendo Jesús, va a desaparecer. ¿Y saben qué pasó? No existe hasta el día de hoy. No hay iglesia en esa región. Si no corregimos nuestro quehacer, si no corregimos nuestra vida cristiana, si no corregimos nuestro amor a Dios, amados, las consecuencias pueden ser fatales. Recuerden que una pequeña locura, una pequeñita mala decisión, una mosca echa a perder todo lo bueno, porque se contamina. ¿Ama usted a Dios? ¿Qué tanto? Eso usted lo responde. Vamos a cantar el último canto.